Buen día, chicos. Farmacología Grupo A. ¿Cómo están? Buen día, doctora. Buen Gracias, día. doctora. Buen día. ¿Han leído un poquito el tema de anticoagulantes? Más o menos. No, no están muchos todavía. Vamos a avanzar de a poco, chicos, para que se pueda comprender. Ya he visto la primera parte de los fármacos anticoagulantes, ¿no es cierto? Con el conocimiento o ver quiénes son ellos en el caso de los diferentes tipos de heparina, ¿no? Aquellos decíamos que van a inhibir de forma directa la trombina. Con ustedes ahí hemos quedado acá, ¿no es cierto? Con los inhibidores o con en warfarina, ¿no? Que en este caso son anticoagulantes también, pero que tienen, bueno, algunas otras características, ¿no? En el caso de la heparina de alto peso molecular, decíamos de que necesitaba mayor seguimiento en relación al tiempo de protrombina. Y así vamos a ver de que estos otros varían y posiblemente mm, sean más seguros en el sentido de que no tienen muchas interacciones farmacológicas, ¿no? A ver, no sé con cuántos estaremos. Pocos. Bueno. mm, Esperemos un ratito, pero ya es hora. Si ya es hora, no hay por qué esperar, ¿no? Exactamente. ¿En qué quedaron con lo del reemplazo? Tal vez estaba pensando yo, como alguien también me dijo o sugirió, que es reemplacemos el día sábado, ¿no? Bueno, obviamente de otro grupo, y nos mantengamos como lo hemos hecho en nuestro horario. ¿Qué les parece? El sábado a esta hora y ustedes pueden realizar sus rotes o algunos trabajos que tengan ahora en la tarde. ¿Podemos quedar así? Lo del jueves, Me parece bien, doctor. ¿ya? Está bien. Bueno, entonces nos mantenemos. Bien. Mm, Acá ya tenemos a nuestra warfarina, ¿no? Esta warfarina se administra como una sal sódica y quizás una de las diferencias es que va a presentar una mayor biodisponibilidad. Mire, una biodisponibilidad del 100%, ¿no? Y tiene una semivida de 36 horas. Hay dos formas, dos estructuras, sí, de warfarina, la levowarfarina y la dextrowarfarina, ¿no? O warfarina dextrorotatoria o levorotatoria, ¿no? En el caso de la levorotatoria nos dice que es 4 veces más potente que la dextrorotatoria. El mecanismo de acción. Ella va a bloquear, me dice, la carboxilación gamma de glutamato en protrombina, ¿no? Bloquea esto. Y además a los factores 7, 9, 10. Se está ejerciendo el efecto anticoagulante. También ejercerá su efecto sobre las proteínas S. Recuerdan o a ver, díganme ustedes cuál era la función de la proteína C y S. Era bloquear, atenuar la cascada de coagulación y factores 5 y 8. Ah, Ya, básico. Les dije, ¿no? Que hay un exacto, el factor 5 y el 8. Entonces son considerados anticoagulantes endógenos o naturales, ¿no? Y también va a evitar, dice, que la vitamina K vuelva a su forma activa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la función en este caso de la vitamina K? Ejercer un efecto coagulante, ¿no? Esta warfarina ya como efecto tóxico, algunos efectos colaterales, tiene la característica de atravesar la placenta y desencadenar en el feto un trastorno hemorrágico o el desarrollo anormal óseo. Por ello, entonces, nunca se debe administrar en aquellas pacientes embarazadas, en pacientes con déficit de proteína C, porque pudiese desencadenar necrosis cutánea y otras más que dice el libro, ¿no? Entonces, curiosamente, estos fármacos, si bien son anticoagulantes, me van a desencadenar la permanencia vamos a decir, de este estado líquido de la sangre, ¿no? Pero miren acá,
puede desencadenar, me dice, trombosis venosa, hipercoagulabilidad. ¿Por qué? O el efecto rebote en este caso, ¿no? Porque se está agotando nuestra proteína C, que está tratando de equilibrar. Entonces, es por ello que se llegaría a tal vez desencadenar esa trombosis venosa, ¿no? Esa sería la dosis de la warfarina, dosis inicial de 5 a 10 miligramos, de mantenimiento de 5 a 7 miligramos. Me dice, debe prolongarse el tiempo de protrombina, es un anticoagulante, ¿no? Hasta que ésta esté disminuida hasta un 25%. Si ustedes han leído también el libro, y el libro nos dice hasta que disminuya a un 20%, ¿no? Porque estamos ejerciendo ese efecto anticoagulante, es decir, de que la sangre permanezca líquida, ¿no? Si este 20% desciende más, dice que hay que modificar la dosis hasta que nos mantengamos, digamos, en un porcentaje de 20 o mayor a 20, ¿no? Por eso es que varía un poquito de edición a edición. La nueva nos dice 20 y una anterior a la última edición, la 14ª, nos dice 25. No hay mucha diferencia, ¿no? Pero ese es el enfoque. Si se baja mucho, hay que modificar, ¿no? Porque corremos el riesgo de que el paciente llegue a desencadenar esta trombosis, ¿no? El efecto rebote. Bueno, acá me dice, los tiempos terapéuticos se definen con el índice internacional normalizado. Habíamos hablado de PTT, del INR, entonces siempre tenemos que estar, ¿no? Supervisando al paciente, los rangos, ¿sí? De lo que es la coagulación, el tiempo de coagulación. Si hablamos ya de la reversión de la warfarina, estaríamos mencionando del efecto anticoagulante, lo opuesto al antagónico, ¿no? ¿Cómo se logra? Y bueno, si el que me ha desencadenado un efecto colateral, la warfarina en este caso, entonces, primero que se hace suspender el fármaco, como cuando hablábamos, ¿no? De esa reacción de hipersensibilidad, por decir, a la amoxicilina o a la penicilina benzatínica, entonces lo primero es suspender el fármaco o el antihipertensivo y demás, ¿no? Interrumpir el fármaco y podemos administrar la vitamina K oral, ¿no? Y tenemos otra que se administra por vía parenteral y se conoce con el nombre de fitonadiona. ¿Por qué vitamina K? Porque ejerce el efecto opuesto, es el coagulante, ¿no? O también existen otras opciones como el uso de un plasma fresco congelado, concentrados, me dice el complejo de protrombina, o un factor recombinante del 7A, ¿sí? Entonces, acá tenemos, cuando mencionamos complejo, tenemos varios factores de coagulación, ¿no? Que se están inhibiendo, ¿no? Y en este caso estamos más bien restituyendo aquellos que se han inhibido, ¿no? Y son varios, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Tenemos ahora a otro grupo. Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? He ido resumiendo lo más relevante, ¿ya? No nos vamos a meter en hematología, bioquímica, no. Lo más relevante. Incluso pudiésemos resumir un poquito más, ¿ya? Pero hasta acá está bien. Doctora, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿la warfarina también entra dentro de los inhibidores indirectos de la trombina o los fumarínicos son otra clasificación? Mm, está dentro de los inhibidores indirectos, por eso les pedía, no, hagan de poquito, y estoy avanzando de forma lenta, porque son temas un poco complejos, chicos. Y lo mismo va a pasar con diabetes, con fármacos que se utilizan en los diferentes tipos de anemia, de a poquito. Pertenece al mismo grupo, los inhibidores indirectos de la trombina, decíamos heparina, warfarina, ¿no? Ahora, miren, estamos entrando a los inhibidores directos orales, del factor 10A, ¿ya? De la vía común. ¿Quiénes son estos? Rivaroxaban, apixaban, edoxaban, ¿no? Por eso me dice, ellos van a inhibir el factor de la vía final común de la coagulación, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de ellos? Miren, aparte de que se administran en dosis fijas, no requieren vigilancia, no requiere solicitar al paciente el tiempo de protrombina, ¿no? Para estar modificando la dosis. Además, tienen un inicio de acción rápida, una vida media más corta que la warfarina. Con eso entonces se estaría evitando los efectos colaterales posibles, ¿ya?
Tenemos a nuestro primer fármaco inhibidor directo oral, rivaroxaban. Tiene una elevada biodisponibilidad, dice cuánto se lo ingiere con alimentos, una vida media de 5 a 9 horas, ¿no? En pacientes que oscilan las edades entre 20 y 45 años, ¿no? La dosis. Se va a incrementar esta dosis, o la vida media, perdón, en personas de la tercera edad, en personas que están cursando con algunas alteraciones de algunos órganos, como la insuficiencia hepática, como la insuficiencia renal. Es decir, se incrementa la vida media en pacientes que presenten estas patologías o aumenten la edad. No sabemos de que los pacientes, a medida que aumenten la edad, tienen algunas alteraciones, porque no hepáticas o, por decir, cardiovasculares, que también van a repercutir a nivel hepático. Entonces, en hepático saben de que se produce una modificación pues, en el número de las enzimas hepáticas, y esto va a hacer que esta vida media aproximada de 5 a 9 se eleve, ¿ya? Se prolongue. Apixaban, perdón. Este tiene una biodisponibilidad, decimos oral, para no olvidarnos de que son los orales, del 50%. Tiene una vida media de 12 horas. O similar, me dice el anterior. En el caso del doxaban, tiene una biodisponibilidad un poquito mayor que la apixaban, miren, de 62%. Vida media de 10 a 14 horas. También se administra por vía oral y es un inhibe al factor 10A, ¿no? Anti-10A. Bien, hay algo más. Van a tener cuidado los que tengan, digamos, las ediciones pasadas, porque ya en esta edición 14, bueno, nos decía incluso que no habían fármacos antídotos, vamos a ver más adelante, ya están presentes estos fármacos. En algunos casos incluso ya se están utilizando, han sido probados por la FDA, ¿no? Si hablamos de dosificación o indicación, en el caso del rivaroxaban, se utiliza para prevenir, dice, una apoplejía embólica. Hoy el libro nos dice para prevenir un accidente cerebrovascular. Es lo mismo. En pacientes con fibrilación auricular sin valvulopatía cardíaca, ¿no? Ustedes ya en fisiopatología han visto de que si hablamos de valvulopatía se refieren a las estenóticas, por ejemplo, ¿no? Que me van a desencadenar, sí, una fibrilación, pero en este caso vamos a decir fibrilación auricular, posiblemente por algunas alteraciones, bueno, en el manejo, en el sistema de conducción, pero que no están implicando una alteración anatómica a nivel de las válvulas. Claro, esas pueden ser estenóticas o insuficientes, ¿no? O también me dice para prevenir una tromboembolia venosa en pacientes que han sido sometidos, por ejemplo, en las cirugías de cadera o de rodilla, ¿no? Prevención, profiláctico. Y en eso tenemos que tener mucho, bueno, dependiendo de la especialidad, ¿no? En el futuro. Esos pacientitos, allí esto lo corrobora con fisiopatología, ¿no? La éstasis venosa, decíamos, ¿no? El hecho de que el paciente esté recostado por mucho tiempo, ¿no? En cirugía, en este tipo de cirugías, más cuando estos son de la tercera edad. Entonces, de manera profiláctica, se administra este anticoagulante oral para evitar la formación de trombosémbolos o los ACVs, ¿no? Porque eso tiene la tendencia o por ejemplo, si es que existiese alguna alteración o alguna predisposición a la formación de coágulos, el hecho de deambular, quizás pudiese desencadenar la fragmentación, pero si ese permanece recostado, ¿no? Por mucho tiempo, entonces sabemos de que puede estaciarse y enclavarse, porque no pulmón, cerebro, ¿sí? O también en aquellos pacientes que están cursando con una enfermedad, me dice tromboembólica, una trombosis venosa profunda, que es la que tiene mayor tendencia a la formación de coágulos, ¿no es cierto? Si hablamos de dosis profiláctica, me menciona una dosis de 10 miligramos por vía oral, día, ¿no? Durante 35 días para aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugías de cadera, menos en relación a la duración del tratamiento, miren, de 12 días, para aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugía de rodilla. En los casos de embolia pulmonar, la dosis de 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas, ¿no? Y me dice incrementar la dosis a 20 miligramos día. Hay mayor riesgo en una embolia pulmonar.
Sabá. La indicación es la misma, miren, prevención de apoplejía en fibrilación auricular, normalmente de origen no valvular, o prevención de los accidentes cerebrovasculares, como está en el libro, ¿no? Lo mismo. ¿Cuál será la dosis? 5 miligramos cada 12 horas. No utilizar en aquellos pacientes con insuficiencia hepática. Es esta parte donde dice, la anterior versión nos decía, no existe antídoto, pero ahora tenemos un antídoto, el factor 10A, que es el Andexanet. ¿Sí? Ese es un nuevo fármaco. Ahora vamos con los inhibidores directos de la trombina, otros inhibidores directos de la trombina. Tenemos inicialmente la hirudina, vivalirudina, ¿sí? Estos, ¿sí? Pertenecen a los directos, a los inhibidores directos de la trombina bivalentes, y me dice, se unen al sitio catalítico o activo de la trombina, ¿no? Y al sitio de reconocimiento del sustrato, dos lugares, sitio activo y sitio de reconocimiento del sustrato. Ahora, en el caso del argatroban y el melagatrán, ellos solamente se van a unir al sitio activo de la trombina. ¿Sí? Y tienen también en su libro un esquemita, ¿no? Entonces, hagan su cuadrito. Yo creo que la próxima clase vamos a tomar repaso para que no se confunda, ¿no? Y después entrar a los antiagregantes plaquetarios. Estos inhibidores directos de la trombina se van a clasificar, ¿no? Me dice, por ejemplo, el primer grupo, que implica los inhibidores parenterales de la trombina. Sobre todo a la hirudina, porque el otro, como dice acá, ya ha sido suspendida, pero conocer, ¿no? Algunas características. La hirudina es un inhibidor de la trombina. A ver, preguntando yo, ¿qué factor llegaría a ser la trombina? El 2. Muy Dos. bien. El 2. Exacto. Entonces va a inhibir al factor 2 de forma irreversible. Hay una historia, ¿no es cierto? Ahí sí hablamos, por ejemplo, de los otros anticoagulantes que estaba presente en el trébol, y en este caso, miren, nos dice, se obtuvo de la saliva de las sanguijuelas y está disponible como lepirudina. Ustedes han debido ver en algún canal, ¿no? de cable, de que se colocan sanguijuelas para evitar que el tejido muera, se necrose, ¿no? Entonces, las sanguijuelas, como tienen ese anticoagulante, mantienen esa irrigación y el tejido permanece vivo, ¿sí? Han debido ver. Entonces, en este caso, sería disponible como lepirudina, pero, ya, miren acá. Entonces, nos dice que su acción es independiente del efecto sobre la antitrombina, puede inactivar a la trombina, que está unida a la fibrina, inactiva a la trombina unida a la fibrina. Hemos visto ya en la clase pasada cuáles eran los factores que actuaban en el factor o en la formación de los trombos, ¿no es cierto? Los diferentes factores y diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Porque en el caso de la lepirudina, me dice, tiene poco efecto sobre las plaquetas, ¿no? O el tiempo de sangrado. Y se puede administrar por vía parenteral, donde hay que vigilar el tiempo parcial de la tromboplastina activada, o el PTTA, también se conoce. No tiene un antídoto, este fármaco, y por ende ha sido suspendida ya hace bastante tiempo. Otro fármaco, la vivalirudina, se administra por vía intravenosa porque estamos dentro del grupo de los parenterales. Este tiene un efecto breve, una eliminación renal del 20%, y el resto es metabólica. Entonces, ¿por qué nos dice eso también? Porque sabemos de que existen pacientes con insuficiencia renal y podemos todavía administrar este fármaco. Y este también va a inhibir solamente la activación plaquetaria y se va a usar en casos de angioplastía coronaria percutánea. ¿Sí? Argatroban, otro. Es una molécula pequeña para la trombocitopenia inducida por la heparina. Hay interacción farmacológica, pero, bueno, que además me dice que pueda presentarse en el paciente con trombosis o sin esta, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para la trombocitopenia inducida por heparina. Ese sería el resumen.
Se puede usar además en una angioplastía coronaria, tiene una vida media corta, se administra por vía intravenosa y también necesita una vigilancia del PTDA, ¿no? Bien. Ahora en el hecho de que puede elevar el INR, puede aumentar o puede prolongarse el tiempo de el PTTA, ¿no? El tiempo de protrombina. Entonces implica mayor seguimiento en el paciente. Ahora, decíamos inhibidores parenterales. Hasta la versión pasada también teníamos inhibidores orales, ¿no? Pero ya se corrigió porque solo tenemos a un inhibidor oral de la trombina, ¿no? Y en este caso también es lo mismo, ¿no? Significa, a veces modifica acaso algo en relación a los libros, pero nosotros también permanecen con el nombre del dabigatran etixilato mesilato. Si ustedes han revisado, si están con el libro nos pone con mesilato de etixilato de dabigatran, ¿no? Pero básicamente este fármaco se transforma en su forma activa y se conoce como dabigatran, ¿no? Eso ya dice en la lectura. Y acá está resumido. Entonces, este fármaco es el único inhibidor directo de la trombina que ha sido aprobado por la FDA. Entonces, ¿quién es el inhibidor oral directo? Dabigatran, etixilato, mesilato. Entonces, este tiene sus características, ¿sí? Miren, tiene una eficacia antitrombótica, ¿no? Equivalente a los demás, pero la ventaja es que tiene menos sangrado como efecto colateral, decíamos, ¿no? De que el efecto colateral, por ejemplo, de la heparina era el sangrado, entonces este no. O cuando se compara, va a ser menor también cuando se compara con la warfarina. No es necesario, me dice, modificar la dosis, por eso presenta una dosis fija. Hace un momento decíamos, ay, tenemos que vigilar el tiempo de protrombina. En cambio, este no necesita vigilancia de lo que es el tiempo de protrombina del sistema de coagulación y va a presentar menos efectos e interacciones farmacológicas con otros fármacos. Y, por ejemplo, en esta parte de warfarina van a encontrar una gran lista de la interacción de los otros fármacos con la warfarina, ¿no? Esto lo van a revisar. Tiene una semivida corta, ¿no? Porque, claro, si a mayor semivida, mayor riesgo de que presente el paciente efecto colateral. Por eso se toma como ventaja, ¿no? Pero la desventaja al tener esa vida corta, entonces de manera rápida también se va a ejercer el paro de este efecto y va a perderse ese efecto anticoagulante, ¿no? Y dependiendo de la patología, está exponiendo a nuestro paciente que presente una coagulación, una tromboembolia, ¿no? Que no se inhiba este efecto. ¿Cuáles serán las indicaciones? ¿En qué situaciones? Reduce, me dice, el riesgo de apoplejía, los ACV, los accidentes cerebrovasculares, las embolias generalizadas y nuevamente en casos de fibrilación auricular no valvular. Y lo que les comentaba, miren, después de que se administra este fármaco por vía oral, se va a convertir en su forma activa, que es el dabigatran, ¿sí? Y los efectos que se presentan, miren, son en concentraciones pequeñas e incluso que están ejerciendo su efecto terapéutico, tiene una biodisponibilidad por el MSD de 3 a 7%. Debemos evitar en pacientes que estén con insuficiencia renal. Ahora, si hablamos de interacción farmacológica, miren, se incrementa el efecto de este dabigatran con el uso del ketoconazol. ¿Qué sería el ketoconazol? ¿A qué grupo pertenece? ¿A quiénes han asistido a la primera clase? ¿Antifúngico? ¿Hola? ¿Antifúngico? Muy bien, antifúngico, antimicótico, ¿no? Y van a ver que, o si ustedes recuerdan en el semestre pasado, esos antimicóticos interactúan y pueden desencadenar, bueno, en este caso aumentar el efecto del fármaco y nosotros también desencadenan efectos tóxicos. Los antimicóticos, los antiparasitarios, los antiarrítmicos, como el caso de la amiodarona, quinidina, y esto, miren, incrementa el efecto del dabigatran con el uso del clopidogrel. Y vamos a ver dentro al clopidogrel, dentro de los fármacos antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Y eso van a guardar para trasladar cuando estemos avanzando. ¿Cuál será la dosificación?
En el caso de la prevención de apoplejías, embolias sistémicas, la dosis es de 150 miligramos 2 veces al día, ¿no? Cuando el paciente presente un clearance, una eliminación de la creatinina mayores a 30 ml por minuto. 150 mayor, en la concentración entonces de creatinina mayor a 30. Dosis de 75, 2 veces al día, cuando el paciente presenta una eliminación de creatinina de 15 a 30, ¿no? Porque está este paciente con ese riesgo de generar toxicidad a nivel renal, por eso decíamos hace un momento, contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. Entonces acá estamos modificando para que el paciente no presente, ¿no?, mayor gravedad de este órgano. Puede prolongar el tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de protrombina. Es otro efecto que se puede observar. Además de poder, me dice, incrementar riesgo de hemorragias digestivas, ¿no? Y más aún en pacientes de la tercera edad. Ahora, por ejemplo, acá también, nos decía el libro, no existe antídoto, pero ahora sí tenemos un antídoto, ¿no? Entonces estos antídotos van a tomarlos muy en cuenta en su cuadrito. En este caso se denomina el idarucizumab, ¿no? Ha sido aprobado, se puede utilizar en aquellos pacientes que requieran cirugía de emergencia o hemorragia que está desencadenando una muerte inminente, ¿no? Entonces, ¿de qué grupo de fármacos estábamos hablando? ¿Qué tipo de efecto estaba desencadenando el dabigatran? Es un inhibidor oral directo de la trombina. Estamos inhibiendo la coagulación. ¿Quién es el antídoto? Entonces, el idarucizumab, ¿no? ¿Qué dosis? Dosis de 5 gramos intravenoso y, dependiendo de la funcionalidad renal, incluso se puede, me dice, dializar al paciente para no agravar esta disfunción renal. O acá también, miren, se puede administrar un factor recombinante 7A, o ese complejo, ¿no? Esa unión de factores de coagulación, de los complejos de protrombina, para revertir este efecto en relación al uso del antídoto. Revertir ese efecto del antídoto para ejercer un efecto similar al dabigatran, ¿ya? Sé que están un poco confusos. Bien, entonces con ello avanzamos este primer grupo. En este primer grupo hemos visto 3 subgrupos, ¿no es cierto? Y mañana o en la próxima clase, entonces creo que no es mañana, voy a tomar repaso, ¿no? Hagan su resumen ahora y voy a darles la indicación, la tarea, ¿no? Pero ya vayan adelantando, suben y miren, vamos a ver, grupo A para el miércoles. Entonces, ahora es lunes, hasta mañana va a haber plazo para que ustedes me presenten esta primera parte de su cuadro, ¿sí? Para que no quede duda y sigamos avanzando. Nos faltan dos subtítulos más para terminar nuestro tema, ¿no? El de los antiagregantes plaquetarios y el que comprendamos lo que es el uso de la vitamina K, ¿sí? ¿Correcto? ¿Se comprendió hasta aquí? El trabajo y algo de lo que es el tema. Sí, doctora. Doc, ¿qué hay que hacer en el trabajo? ¿Perdón? Hola. ¿Cómo tiene que ser el trabajo, Doc? Que tienen que hacer su mapa conceptual, ¿no? No me voy a, digamos, regir, ¿no? De acuerdo a cómo ustedes hagan sus resúmenes. Un resumen prácticamente es, ¿no? Hagan su resumen hacia esta parte y a la próxima clase también me estarán subiendo desde esta parte hasta el final, cosa de que ya estén estudiando, ¿no? Un resumen. Doctora, ¿lo podemos hacer a mano y escanearlo? ¿Perdón? Preguntaba si lo podemos hacer a mano y Claro. escanear. Claro, pueden hacer a mano. Pueden Gracias. hacer a mano, en computadora, y algunos que hacen sus resúmenes también en computadora, no hay problema, no va a valer menos puntos ni nada. Lo que sí es que no quiero que copien en el semestre pasado en otro grupo, bueno, no recuerdo ya, pero estoy muy segura del otro grupo,
presentan el mismo trabajo. O también, sí sé que hay amistad entre ustedes en el grupo A, por decirlo, o el grupo C, y presentan el mismo trabajo. Ahora sí voy a ser muy drástica en este sentido, les voy a poner 0 de entrada ya, ¿no? Entonces tomen en cuenta ello. Bueno, aquí voy a quedar, chicos, para que vayan estudiando. No tengo todavía la lista, entonces pongan su asistencia, por favor. Y ya la siguiente clase tomaré repaso. Y continuamos ya la próxima clase, vamos a terminar. No solamente van a resumir, sino van a estudiar el resto del tema. Voy a volver a preguntar, voy a tomar en cuenta participación. Bueno, entonces que tengan un buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor, igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana. Estudien. Disculpe. Hola. Una cosa que teníamos que decirle. Había hablado Jean Paul Hurtado con usted la anterior Sí. clase Ya. sobre si podíamos adquirir el libro de farmacología 2 que usted había hecho. Entonces nos hemos organizado y hemos hecho lista, y de este grupo como unos 41 estudiantes, si no estoy mal, desearían adquirir el libro aquí en Cochabamba. Ya. Pásenme la lista entonces, y lo que yo le decía a Hurtado, ustedes, como he estado comentando, han habido modificaciones, entonces yo realizar, ¿no?, las modificaciones con los nuevos fármacos que antes no estaban aprobados y que ahora sí han sido aprobados, y las modificaciones de la última edición, ¿no? Eso le dije, ¿no? Esa sería también la condición, porque, bueno, para actualizar el texto, el libro, ¿no? El texto. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces ¿Ya? nos organizamos con usted, le mandamos ¿Ya? la lista. Ya, claro que sí. Doctora, Gracias, doctora. disculpe. Sí. ¿Será que me puede agregar ahí a esa lista igual? Por favor, yo igual quiero el texto. A Por marzo. favor. Ya, con Centeno, Mario Centeno, entonces, o Hurtado, ellos, por favor, Mario, acá Ya. está su compañero Está bien, Marx, perfecto. Carlos, Marx. ¿ya? Tenemos el grupo entonces de WhatsApp, entonces, o directamente a él, ¿ya? A Mario Centeno. ¿Algo más, Gracias, chicos? doctora. Nada. Bueno, entonces ya, a partir de la próxima clase se ponen las pilas, leen para participar, ¿no? Chao, chicos. Hasta luego, doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias.